Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este nuevo episodio, a este nuevo capítulo, podemos decir, de la formación de la teoría política. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, de un lugar muy especial en el mundo. Hoy vamos a hablar de Atenas, cómo no. De Atenas, en la formación de la teoría política, señores y señoras. Empezamos con los orígenes, ¿no? Ya que los orígenes de Atenas se encuentran en dos instituciones. El arcontado, entre paréntesis, poder real, donde solo había un rey con un puesto vitalicio que facultaba las potestades militares y religiosas, aunque posteriormente pues pasaron a ser tres arcontes, que se ocupaban de los asuntos militares, otro arconte epónimo, y por último el arconte Basileus, que asumía las funciones sacerdotales. Y de estos se añaden los guardianes de las leyes hasta que finalmente surge la institución del Areópago, que refleja el poder aristocrático de la que deriva la Atenas arcaica. Esto era un consejo de las principales familias compuesto por quienes se habían extinguido en el ejercicio del arcontado y empezaron a asumir funciones administrativas y judiciales. En este esquema vemos una evolución típica de las familias de Atenas y hay un cambio que serían las reformas de Solón, donde vemos la introducción hacia la democracia ateniense. Las reformas de Solón se aplicaron en el 580 hasta el 570 a.C. y básicamente podemos sintetizarlas en tres grandes medidas. En primer lugar, Solón aplica una reforma agraria que, por un lado, condoma la deuda que tenían asumida los campesinos previamente. Estos tenían que pagar como un tributo o como una especie de sexta parte de su cosecha anual, y por otra parte pasan a ser ciudadanos de primera clase. Otra reforma de Solón sería en la que reconfigura la estratificación social. La posición social de los ciudadanos en Atenas va a estar condicionada por razones económicas, además del linaje familiar, y la riqueza va a definirse a partir de la producción de la tierra que genera cada cual. La unidad de medida de la riqueza de la tierra se llamaba medimno. A pesar de todo, existían cuatro clases. La clase de pentacosiomedimnos, que sería equivalente a 500 medimnos, y peis, 300 medimnos, es lo perteneciente a la caballería, porque se podían permitir un caballo. Los ceugitas, 200 medimnos, que se trataría de la infantería. Y los tetes, la clase más pobre de los ciudadanos libres. Podían participar como remeros o infantería ligera. Dentro de las reformas de Solón, tenemos la última de ellas, que sería la publicación escrita de las leyes, que fue pues esta tercera reforma. Y se publicaban en unas estructuras giratorias, llamadas axones. Pero lo que más nos interesa de la publicación de las leyes era su significado simbólico, porque se hacen accesibles para todos, garantizan la permanencia y dan seguridad jurídica al ciudadano. Con esto finalizaríamos esas reformas de Solón y nos moveríamos hacia Pisístrato, uno de los gobernantes más importantes de Atenas. Pisístrato gobierna entre 561 y 528 a.C., con unos intervalos entre sus mandatos. Pisístrato será el tirano de la época, no con un sentido vulgar, sino con un sentido matizado. Es un líder que conserva con intermitencia su poder en Atenas, pero no modifica las reformas de Solón. Asimismo, impulsa ciertas reformas como la creación de jueces itinerantes, de tal forma que los ciudadanos no están obligados a ir a la capital para zanjar sus temas con la justicia. También promueve las obras públicas, intenta embellecer la ciudad e impulsa las celebraciones y cultos religiosos. Además, impulsa también un clima intelectual y cultural donde florecerán ciertas ideas. Y lo que hace es ganarse al pueblo en detrimento de la democracia. Así que de alguna forma en esos 30 años de gobierno cabe interpretar que se produjeron las condiciones sociopolíticas que condujeron al periodo en el que Clístenes introdujo las reformas institucionales propias de la democracia ateniense, que todos conocemos. Así que nos moveremos hacia Clístenes. Y Clístenes es uno de los gobernantes más importantes de Atenas. Bueno, Clístenes, o mejor dicho, para entender la democracia de Clístenes, hay que ver la reordenación administrativa sobre la que se basaba esta misma democracia. Para ello hay que entender que Atenas se dividía en tres regiones: la Paralia, la Mesogea y el Asti. Antes de la reforma de Clístenes eran 10 distritos que en el lenguaje griego se dominaban tritias.
Y dentro de estas tritias encontramos los demos, donde podría haber 3 o 4 por cada tritia. Lo que hace Clístenes es establecer 10 tribus. Cada tribu engloba 3 distritos o tritias. La clave del asunto es que estas 3 tritias, parece un trabalenguas, tienen que corresponder a una en cada región, es decir, un distrito en la Paralia, uno en la Mesogea y otro en el Asti. Con la creación de la tribu se representan las 3 regiones. La tribu no representa los intereses de una región, ya que tienen intereses contrapuestos porque la tribu está formada por 3 distritos, cada uno de una región diferente. Si una tribu solo representase a una región, las regiones tendrían intereses contrapuestos. Si creas una unidad en la que están representados los intereses de 3 regiones, rompes la homogeneidad regional. Así que estas 10 tribus, generan un poder administrativo que se halla entre medias del demos y la polis. Es como una instancia intermedia donde los intereses de la ciudadanía quedan armonizados. Finalmente, unido a todo esto, aparece la boulé, que es una institución que se crea con Clístenes y es un consejo de 500 personas. Sus miembros proceden de las tribus, es decir, 50 miembros de cada tribu, y tendrá la función de preparar el orden de la asamblea. Y ahora hay que entender muy bien las instituciones consolidadas en la democracia ateniense a partir de este momento. Por un lado tenemos la asamblea o eclesía. Esta es la reunión de todos los miembros de la comunidad, la asamblea de todos los ciudadanos mayores de edad, donde deliberan sobre los asuntos del orden del día y deciden sobre las cuestiones principales en materia política de la polis. La asamblea tenía un poder real. Es el fiel reflejo de la democracia ateniense. Es una institución innovadora, con una influencia que llega a nuestros días. Declara la guerra y la paz, impone impuestos, etc. Al principio se reúne una vez al mes, pero luego lo harán más a menudo. Se crea en tiempos de Solón y en esta asamblea los ciudadanos podían participar en condiciones de igualdad de uso de la palabra. Es el foro donde el ciudadano tenía la posibilidad de ganarse el prestigio social y político, donde el ciudadano con ambiciones políticas tenía que ejercer con máxima finura su poder oratorio. Es donde nacen los demagogos, los artistas de la palabra y la retórica. La aparición de los sofistas está vinculada al ejercicio de oratoria en la asamblea. Por otro lado, siguiendo con las instituciones de la democracia ateniense, encontramos la boulé. Esta se encarga del orden del día de la asamblea. Es un órgano gestor, pero con evidente influencia política. Por mucho que la boulé no decida sobre los asuntos a discusión, sí que actúa como un filtro previo. Por otro lado tenemos la elaia, que son los tribunales populares que se eligen por sorteo. Estos resuelven asuntos de tipo civil y penal. Somete a examen los ciudadanos con cargos públicos, supervisa la gestión del dinero público y puede manifestarse en contra de algunas leyes aprobadas. Además, también actúa como un ente de rendición de cuentas. Es un tribunal popular que se sortea anualmente. Se eligen a 6.000 miembros al año. Entre la composición de la boulé y la elaia, todo ciudadano libre de Atenas, antes o después, se vería involucrado en la vida política de la ciudad. Por último, encontraremos los estrategos, los líderes del ejército, el componente menos democrático. Cada año la asamblea elige a 10 estrategos que se pueden reelegir indefinidamente. Conforme la polis gane peso desde un punto de vista geopolítico, también ganará peso el papel político de los estrategos. Nos referimos a la expansión político-comercial que protagoniza Atenas después de las guerras médicas y que desembocará en las guerras del Peloponeso. Pericles fue un estratego y será el reflejo de la acumulación de poder de este grupo. Bueno, con esto finalizaríamos el vídeo de hoy. En el siguiente hablaremos del pensamiento griego, de los presocráticos. Contenido muy interesante que vais a tener a vuestro alcance en breve. Espero que os haya gustado el vídeo y espero que hayáis aprendido mucho, que es lo importante. Recordad, likes no. Aprendizaje, sí. Un saludo y hasta la próxima. Me cago en esos putos humanos, hijos de puta.